distribución y distribuir las cargas en los elementos estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ya hizo el taller número 5 o el taller número 6, ahí se les da un listado de los perfiles con los cuales estaba estructurado los diferentes estructuras, por ejemplo los galpones. Como yo le daba un perfil, ¿qué quiere decir? Que ahora, en ese momento, el perfil del galpón tenían que considerar el peso del perfil. Y ese peso venía por metro lineal. O sea, además de las fuerzas externas que podrían estar derivadas o incorporadas en mi problema, tenía que considerar el peso propio de cada uno de los elementos. Y eso entraba en la suma de ecuaciones de fuerzas, tanto horizontal o vertical, según sea el caso, y obviamente también entraba a la sumatoria de momentos. ¿Ya? Pero en el caso de la prueba, no, se simplificó. Es decir, no se consideraba el peso de los elementos estructurales, solamente las fuerzas externas. Y ahí sale la explicación. Aún no se cuenta con información de perfiles estructurales que conformarán la nave industrial. No se considera el peso de los pilares de la viga. Pero sí se cuenta con información de las cargas externas que serán aplicadas localmente y de uso. Estas cargas externas se detallan a continuación. Y ahí hay una descripción de cargas de viento y cargas de uso. No me voy a enfocar todavía en eso. Vamos a recorrer el documento. Hay una descripción de los apoyos, ¿ya? Tampoco me voy a detener. Y me voy a saltar a la hoja número 3, que ya es un isométrico del galpón, ¿ya? Entonces el galpón está constituido por 1, 2, 3, 4 marcos, ¿ya? Las caras en este caso tienen cubierta 1, cubierta 2, cubierta 3, cubierta 4 y están separados a diferentes distancias, todos los marcos. Seguimos avanzando en la hoja y ahí hay una vista en planta, en 2D, es decir, una elevación de cuál es el marco tipo. Y eso es lo que yo voy a dibujar ahora acá. Cuidado que lo puedo pegar. A veces sí, primero, ¿lo saco pegando o me saco de su chingada? Las dos. Yo creo, ¿no? ¿Cómo está? Y ahí está el marco. Y en el marco es A, B, C, D, E, cubierta 1 al 4. Este es el punto A, B, C, D, E. Y este es, lo voy a llamar como C1 como cubierta 1 para poder identificarla, cubierta 2, cubierta 3 y cubierta 4. ¿Ya? Cubierta 1, cubierta 2, cubierta 4. Solamente para poder identificarlo. Y además hay un monito, pero lo voy a dibujar así no lo voy a dibujar completo, creo que la mitad, pero para poder entender la separación que hay entre cada uno de los marcos. Y son 5, 7, 7, 5 y 6. 5, 7, 5 y 6. ¿Ya? Y yo a este le voy a llamar M1, M2, M3 y M4. Como marco 1, marco 2, marco 3, marco 4 para poder solamente diferenciar. ¿Ya? Y lo primero que dice es calcular la reacción y los apoyos. ¿Dónde están los apoyos en mi marco? En la descripción dice que están en el punto A y en el punto E, pero todavía no me voy a meter ahí. Pero sí me dicen que tengo que calcular para el marco más desfavorable. Y tengo 4 marcos. ¿Cuál es el marco más desfavorable? ¿Y por qué? ¿Se entiende? Hice la mitad del marco por si acaso. Vamos a buscarlo, pero solamente representativo. ¿Cuál es el marco más desfavorable? El M2 y M3. ¿M2 y M3? No, hay un solo marco más desfavorable, ¿no? El M1. Tienen que calzarse con uno. ¿Cuál? Para mí el M1. ¿Por usted el M1? ¿Por qué? Porque si hacemos lo que estaba explicando el otro día de las cargas, esto recibe mayor cantidad de carga, pues está dividido a 3 metros, el otro está dividido a 2,5. El M3. ¿M3? ¿Por qué el M3? Porque ambos lados tienen más distribuida la carga, tiene más peso. ¿Cómo? Hacia el
Ya, primero, ¿cómo yo lo identifico? Lo identifico mediante el mismo método que ustedes están hablando ahora, y ese método nosotros lo vimos la última clase, que se llama tributación de carga. Y es un método un poco intuitivo, que es decir, cómo yo voy repartiendo las cargas y me ayuda a qué cosa, a poder pasar, por ejemplo, de un tipo de fuerza que es que viene en una unidad de medida de kilogramos por metro cuadrado, por kilogramos por metro cúbico, poder pasarla quizás a puntual o a kilogramos por metro lineal. O sea, podría yo pasearme por cada una de las medidas sabiendo ciertas cosas, que es cómo yo tributo esa carga, ¿ya? Ahora, ¿cómo era esa tributación de carga? Si yo tenía dos elementos que unía algo entre medio, ¿cómo era la tributación de la carga? Se divide a la mitad, ¿no? Se divide en la mitad. Sí, pues. Si yo tengo tres elementos, se divide en tres. Dos. Este es puntapié para poder iniciar el problema. ¿Tres elementos? El primero recibe la mitad, el otro recibe la otra mitad. Si yo tengo dos elementos, ¿era La mitad. mitad? ¿Sí o no? Si yo tenía un tercero, En la mitad, el otro recibió la mitad, completa. el otro, La mitad de los ambos. la otra mitad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es mi marco más desfavorable? ¿Cuál? El M2. No era ni el M1, ni el M3, ni el M4. Ahí ya tiene uno bajo. ¿O no? O sea, si yo hubiera empezado con el M1 o el M4, me ahorran todo el sacrificio de prepararme las pestañas en la noche, porque listo, está malo. Y obviamente, o sea, si ustedes se fijan en el M2, ¿por qué? Porque la distancia, que es esto, que yo lo voy a llamar como largo tributario, ¿cuánto es largo tributario en este caso? Son 6. Sería Ah, 6,5. 6,5. 6,5. Sí, son 3,5 y 3. Porque lo que le corresponde a este marco es la mitad de la separación de esto y la mitad de la separación de esto. O sea, es 9,75. esta área. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la mitad de 7,5? 6,75, ¿no? Esto debe ser 6,75 metros. En cambio, el M3 en este caso tendría menos que 6,75. El M1 tendría solo 3 y el M4 tendría solo 2,5. Por lo tanto, lo primero era identificar eso, que en el caso para nosotros el marco más desfavorable es M2. Y para eso yo empiezo a calcular, ¿ya? Es decir, calculo para M2. ¿Sí? ¿Llegaron de ahí? Y mi largo tributario en este caso serían 6,65 metros. Ese es el primer input que yo tengo. ¿Siempre va a ser así? ¿Siempre hay que buscar el más Ahora, en este caso sí, siempre le va a pedir en un 3D cuál es el más desfavorable. Y el paso para identificarlo es eso, en este caso. Sí. Si viene en 3D, porque si el problema viene así, es más sencillo, directamente aquí. ¿Ya? Vale, ahora nos vamos a poder identificar, ¿ya?, el tipo de apoyo que tiene el marco. ¿Qué tipo de apoyo tiene? Y tienen que leer el documento. ¿Qué es el documento? Los apoyos están en A y están en E. ¿Cuál es el apoyo que está en A? ¿Cuál es el apoyo que está en A? Fijo. ¿El cuadrado? ¿Cuadrado ¿O fijo? o fijo? ¿O móvil? ¿O ninguno? En el A sale apoyo fijo. Primero, para poder identificar qué tipo de apoyo tengo que saber, o tengo que primero conocer qué son los apoyos y cómo funcionan. Pues si ustedes se dan cuenta,
este instrumento, que fue la prueba de sus compañeros, después lo vas a dar cuenta que para desarrollarlo es sencillo, pero para poder empezarlo, usted tiene que manejar a través del derecho a la materia, como concepto. Si no sabe cómo funciona un apoyo, si no sabe qué tipo de apoyos tenemos, hasta ahí no llegamos. Entonces yo le pregunto, ¿cómo funciona un apoyo? Dame, ¿cómo funciona un apoyo? El apoyo es la conexión entre la estructura y el suelo. Lo podríamos definir así sencillo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué me entrega el apoyo? Cuando yo saco el apoyo en el DCL, eso me entrega restricciones de apoyo. ¿Qué son las restricciones de apoyo? ¿O cómo aparecen las restricciones de apoyo? ¿Qué son? ¿Qué aparece? Ustedes me dan material para yo hacerle bullying, pues, cabrón. ¿Son reacciones? ¿O no? Supone Son reacciones, pero ¿reacciones a qué? vertical y horizontal. Pero aquí aparece, como son restricciones, son. ¿Me permiten o no me permiten los movimientos? ¿Qué son? No, porque. No, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice la descripción del apoyo A? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Restringe el desplazamiento vertical, pero permite el desplazamiento horizontal y el giro. Ya, entonces, pero móvil vertical y móvil horizontal, ¿cómo? O sea, es un móvil, pero es un móvil así, es un móvil así, ¿cómo es un móvil? ¿El 1 o el 2? El 2, ¿sí o no? Perfecto. Sería. Mira la cara de esto cuando salgo de. Porque aquí nunca hay se lo roban. Siempre no me lo llevo para la cara. Mejor. ¿Sí o no? No, no lo robé, porque la cara lo fue a pedir. Sí, no lo robé. Mío. Entonces acá sería el móvil, ¿cierto? Fijo. Móvil. ¿Sí? ¿Y el punto E? ¿Qué dice el punto E? Profe, ¿por qué en la móvil si en la hoja sale que fijo? ¿Dónde sale el fijo? Dice, no sé, el apoyo. Ahí está, pues. Siguiente la prueba. ¿No era la prueba? Ah, ya. Olvídalo. Yo lo olvidé, no se preocupe. Ya, entonces, el punto E. Este tipo de apoyo restringe el desplazamiento vertical y horizontal. Permite giro en dicho punto. Sería. Ahí está. Ahí está lo primero. O sea, lo primero, con su compañero, con el mono o la mona, tienen que poder identificar qué cosa. Haber identificado cuál era el marco para el cual yo tenía que, o tengo que hacer los cálculos. En este caso el M2. ¿Por qué? Porque el M2 me determina un largo tributario de 6.75 o un ancho tributario de 6.75. Que eso lo vamos a ocupar para cuando ya empecemos a analizar las fuerzas, que es el paso siguiente. ¿Ya? Y después tienen que darse cuenta que el apoyo A es un apoyo móvil y el apoyo E un apoyo fijo. ¿Dale? Y con eso me pongo a calcular. ¿Qué más me falta? ¿Qué más le falta a esto? Las cargas son en este caso las fuerzas, ¿cierto? Ya. Si quieren saquen una fotito al esquema de la derecha porque voy a hacer pizarra ahí en ese lado. ¿Ya? ¿Sí? Me voy a adelantar un paso y voy a hacer el DSL. ¿Qué es lo que era el DSL? Aunque suene redundante, ¿qué es lo que era el DSL?
presenta el diagrama cuerpo libre? ¿Cuál es el cuerpo en estudio acá? ¿Pero cuál es el cuerpo en estudio? Eso está correcto, pero ¿cuál es el cuerpo en estudio acá? El perfil. El marco 2. Por lo tanto sería, primero lo que dibujo es como más largo en un punto, algo más o menos así. Ahí está el cuerpo, ahí está el marco, ¿cierto? Después que yo identifico el cuerpo, ¿qué es lo que tengo que identificar? La fuerza o a lo que está conectado. ¿Qué es lo primero que está conectado? Ni siquiera me metido la fuerza, pero ¿a qué está conectado? A los apoyos. Por lo tanto, si yo desconecto los apoyos de la estructura, ¿qué es lo que me aparecen? La reacción. Entonces, ¿qué tipo de reacciones tiene un apoyo fijo? De ese tipo, solo hacia arriba. Entonces, en este caso, le vamos a colocar A, V o vertical. E tiene hacia arriba y hacia el lado. Sería E vertical, E horizontal. ¿Vale? Y ahí ya identificamos lo que son las reacciones. Y ahora viene lo más complejo, por llamarlo así. Lo complejo, pero tienen que conocer cómo funcionan las fuerzas. Es decir, empezar a esto, configurarlo con las fuerzas. ¿Qué tipo de fuerza tenemos acá? Cargas de viento. Ya, ¿cuál es la primera que dice ahí? Fuerza uniformemente variable. Ya, fuerza uniformemente variable. Si usted dice fuerza uniformemente variable, ¿qué figura geométrica se le viene a la cabeza? ¿Un cuadrado? Fuerza uniformemente variable. Triángulo, ¿no? El triángulo. Es un triángulo. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, por les digo, se nota que no han estudiado. ¿Sí o no? Se nota que no han estudiado. Si los pillo así de una, cuando empiezan a. Yo lo abro y como que miran y hacen como que. Yo le fui sincera. Como que le pregunto, así. Así. Pero se nota la lengua que no han estudiado. ¿Ya? Y sí me preocupa. Me preocupa que no hayan estudiado. ¿Ya? ¿Por qué me preocupa que no hayan estudiado? Porque la tercera nota seguimos con los mismos muchachos. Entonces, si ahora no levantan cabeza, para la tercera nota, jamás peludo. Porque nosotros partimos desde el valor de las reacciones de apoyo, o sea, tiene que pasar por este cálculo para después volver a meterse en la estructura y poder determinar cómo son las fuerzas internas de los elementos. Y ahí metemos más ecuaciones, metemos diagramas, dibujamos funciones, y eso hay que hacerlo en 2 semanas y media más. ¿Lo estoy asustando? Sí, lo estoy asustando. Porque quiero que pasen, pero me van a pasar demostrando. Si no, nos vemos en otro año, un poquito más viejo, con más arruga, no sé, pero nos estaríamos viendo, ¿no? ¿Ya? Sigamos entonces. Fuerza uniformemente variable, es del tipo triangular. Aplicada perpendicular a la cubierta 1. ¿Cuál es la cubierta 1? Y yo por eso no borro acá. Acá está mi esquema de la cubierta 1. Y es perpendicular, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es una fuerza perpendicular? ¿Qué ángulo forma algo que es perpendicular? 90 grados, ¿cierto? ¿Con respecto a qué cosa? A la cubierta 1, o sea, esto es así. ¿Qué más sale en la descripción? De izquierda a derecha. O sea, ¿qué me está dando? El sentido. O sea, la flecha sería apuntando hacia la derecha, ¿sí o no? ¿Y qué más? Que comienza con los 75 kilogramos fuerza partido del metro cuadrado en el punto A. Acá está el punto A. Pero yo estoy dibujando la fuerza acá. O sea, en este punto tendría 75 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Cierto? Y que termina en 150 kilogramos fuerza partido del metro cuadrado en el punto B. acá.
50 kilogramos fuerza por metro cuadrado en el punto E. Ahí está la primera fuerza. Y esa es la descripción. Una fuerza uniformemente variable, de forma triangular, pero que no empezaba en cero, sino que empezaba ya tenía un valor 75 en tal punto, terminaba en tal punto, perpendicular a esa cara y de izquierda a derecha. Ahí está, materializada. ¿Cuál es la otra? Aquí viene. La cubierta 3. Cubierta 3, o sea, acá. De abajo hacia arriba. ¿Cierto? Que sería, Que comienza en 0 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿dónde comienza en cero? Desde abajo hacia arriba. Ya, va desde abajo hacia arriba, o sea, iría así, la flecha iría apuntando así, ¿cierto? Exacto. Desde abajo hacia arriba, ya, perfecto. ¿Y es del tipo triangular o rectangular? ¿Qué tipo de fuerza es? Triangular, porque es la misma, uniformemente variable. Triangular porque es la misma, ¿ya? O sea, triangular significa que va creciendo de forma uniforme, puede ser triangular o puede formar en este caso como un trapecio, dependiendo de que si parte en cero o no. En este caso parte en cero, así que me va a dar triangular. ¿Y dónde parte en cero? En cero. O sea, en este punto, en la cumbrera, en un marco de acero, esta parte de acá se llaman hombros los marcos y acá se llaman cumbreras. Por lo tanto, parte de la cumbrera en cero y termina en El punto D en 350 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿ya? ¿Y cómo es? ¿Perpendicular a qué cosa? ¿O no es perpendicular? ¿Qué dice? Perpendicular a la cubierta 3. Perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados, va desde abajo hacia arriba y de aquí hasta acá. O sea, yo un poco. Parte en cero y termina en. ¿Ok? 350. No me quedó en proporción, pero ahí ya es por temas de dibujo, ¿ya? Y ahí está, perpendicular a la cubierta 3. ¿Otra más? La sobrecarga de uso. Sobrecarga de uso. ¿Cuánto es la sobrecarga de uso? Fuerza uniformemente distribuida de 5 kilogramos fuerza por metro Ya, cuadrado. lo primero, uniformemente distribuida. ¿Qué tipo de fuerza es? Tu figura. Un rectángulo, ¿cierto? ¿De cuánto? ¿De 100? ¿De 100? ¿Qué más dice? Aplicar perpendicular a la proyección horizontal de la cubierta 2. ¿Dónde está la cubierta 2? Acá. ¿Cuál es la proyección horizontal de la cubierta 2? ¿Qué creo que es una proyección? Si yo tengo un elemento que tiene esa inclinación, ¿cuál es la proyección horizontal de ese elemento? Esto. Exactamente. Esa es la proyección horizontal. Y la proyección vertical, esa. Es una sombra horizontal y su sombra vertical. Por lo tanto sería a la proyección horizontal, o sea así, y Desde arriba hacia abajo. o sea desde 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esa fuerza que yo estoy dibujando acá no es que yo quisiera colocarla desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, son fuerzas por normativa. Esto es como aplica el viento. Usted se mete en la NSH 432 del 2010, que es un poco más complicada que la antigua, y las fuerzas del viento son presiones que dependen de si tu estructura está en campo abierto o está en ciudad, y parten desde el nivel 0 con 75 kilogramos fuerza y van en aumento según la altura. Es una fuerza de viento que es la vida real. Y en estructuras que son abiertas, estas son succiones que dependen del ángulo del galpón. Cuando los galpones o su cumbrera son muy empinadas, la fuerza del viento pega hacia arriba, pero no es succión, sino que pega perpendicular desde arriba hacia abajo. Pero cuando son más inclinados, que son abiertas, la fuerza del viento entra en la estructura y hace una especie de levante. Son fuerzas que existen. No son cosas de que al profe se le ocurrió así dibujar, no. Es la normativa.
La sobrecarga de uso, lo mismo. En la 1537 te dice cómo hacer la sobrecarga de uso en todo tipo de estructura, siempre van en las proyecciones de los elementos. Eso lo vamos a ver con más detalle si es que llegan al segundo semestre. Pero en materia, a lo que voy yo, que son fuerzas de la vida real. Son fuerzas inventadas y al azar. ¿Ya? ¿Falta una más? ¿Qué falta? Momento. Momento aplicado. ¿De cuánto? 10 toneladas fuerza. 10 toneladas, Fuerza metro. fuerza metro. En el punto C. O sea, en la cumbrera, acá, hay un momento aplicado de 10 toneladas fuerza metro, ¿cierto? Y que, girando en el sentido horario. O sea, acá hay eso, pero 10 toneladas metro, 10 toneladas fuerza metro, ¿a cuánto equivalen en kilogramos fuerza metro? Porque estoy trabajando en kilogramos. ¿Tengo alguna otra fuerza? No. ¿No? No. Diga. Y ahora con eso, el tubo, dos cabezas. Como bien. Y esta es la prueba de a dos, igual como en esta prueba. No sé. Pero me refiero que ahí está su sistema de fuerza de lo que tiene que calcular. ¿Ya? Sáquenle foto, porque voy a utilizar la parte izquierda de la pantalla. Y les voy a comentar después al final de la clase cómo lo tienen que hacer. Pero ya no. Ya. Y ahí está, el DCL. ¿Sí? Sin medida, sin nada. Ahora, fíjense que yo lo que hice acá, y en la prueba tenían dos formas de poder expresarlo, o así o en la forma siguiente. Yo lo expresé directamente en su forma original. ¿Se fijan o no? Porque está en kilogramos por metro cuadrado. La pregunta es, ¿yo puedo desarrollar esto en kilogramos fuerza por metro cuadrado? ¿Qué unidad de medida tienen que ser estas fuerzas cuando yo trabajo como en el plano, en una elevación en 2D? Metro. En kilogramos fuerza por metro. Por lo tanto, ¿qué me queda hacer? Transformarla. ¿Y cómo la transformaba? Mediante la tributación de carga. ¿Cómo pasó eso de kilogramos fuerza por metro cuadrado a kilogramos fuerza por metro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo por la distancia. ¿Dividirlo? ¿Multiplicarlo? Y siempre continuar la pregunta, si yo me hago una pregunta, no era así, era la otra. Bueno, te hago una pregunta ahora, puede ser que no confían. ¿Dividirlo o multiplicarlo? Dividirlo. ¿Dividirlo? Sí. Multiplicarlo, muy bien, hay que multiplicarlo. No hay que dividirlo, porque la unidad de medida que yo tengo es kilogramos fuerza por metro cuadrado. Si yo lo divido esto por metro, esto por simple matemática, que creo que se le olvidó, es kilogramos fuerza por metro cúbico. En cambio, si yo multiplico por metro, esto se nos pasó el de arriba. O debió haberse nos pasado el de arriba. No sé si aguanta que se nos venga a explicar. Pero el manejo de unidad de medida es simplemente multiplicar y dividir, nada más. Pero efectivamente tengo que multiplicarlo. Ahora, lo tengo que multiplicar por metro, pero es decir, lo tengo que multiplicar por una distancia. ¿Qué distancia es la que tengo que multiplicar?
altura. ¿Cómo puede hacer la consulta? ¿Por qué distancia la tengo que multiplicar? ¿Está claro que hay que multiplicarla? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué distancia? Por la distancia que se dividió, ¿no? ¿Cuál es la distancia que se dividió? Sí, porque lo separamos en dos partes. ¿Ya? ¿Y cuál era esa distancia? Era 6, y algo. ¿Y esa distancia qué apellido él tenía? ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Era metro. ¿Ah? Metro. No, pero ¿cómo le llamábamos? ¿Era un ancho, un largo? ¿Qué apellido tenía ese? LT. LT, ya, ¿y el LT era? Largo tributario. Largo tributario, muy bien. Entonces hay que multiplicarlo por el largo tributario. El largo tributario de nosotros, ¿cuánto era? 6,75. Entonces, 75 por 6,75, ¿cuánto me da? 506. Lo voy a expresar al tiro en metro para que se den cuenta de que lo estoy cambiando. ¿Ya? 150 por 6,75. 1002 a 1012. 1012,5. Y esto queda en metro. Este de acá quedaría en 675. 675. Eso queda en metro. Este no sufre nada porque es un momento aplicado. Y este de acá quedaría en 150 por 6 y algo. 2362. Ahí sí. No sé por qué yo se lo quise expresar en las dos partes, porque en realidad la anterior era el DCL. Por lo tanto, el fin del DCL es encontrar las fuerzas, identificarlas. Pero para yo poder trabajarla, la tengo que trabajar en esa unidad de medida. O sea, no podía trabajar en un metro cuadrado. Imposible. No hay fórmula para pasarla a puntual, que es lo que yo necesito ahora para poder trabajar el equilibrio de las fuerzas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo yo eso paso a fuerza puntual? Son las 7:20, más rápido si quieren ver el final de la temporada. Si no, se va a quedar pegado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo yo eso ahora lo paso a fuerza puntual? La figura hay que sacar el centroide primero. Por ejemplo, esa con un trapecio hay que sacar el centroide primero. Para llevarla. Pero el centroide es parte del proceso. ¿Pero cómo se llama ese proceso para poder verlo de forma puntual? La fuerza resultante, ¿sí o no? Y yo lo que he estudiado hasta ahora han sido rectángulo y triángulo. No he estudiado ni una cuestión más. Por lo tanto, figura rara yo la transformo. En este caso, me conviene separarlo acá y formar un rectángulo y un triángulo. Entonces acá yo le voy a colocar figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. ¿Ya? Para poder identificarlo. Entonces, fuerza resultante de la figura 1. ¿Cuál es la fórmula? Estoy preguntando la fórmula de la figura 1. ¿Cuál es? La mitad de la base. ¿Cuál es la fórmula de la figura 1? 500. La fórmula. Base por altura. Base por la altura. ¿Cuánto es la base? Y acá, esto que era el DCL, ahora ya lo vamos a transformar. Y transformarlo significa que pasé al siguiente paso, que es hacer el esquema, que es decir, empezar a colocarle distancia. Esto es 6, si no me equivoco. 3,5. No recuerdo. Este es. ¿Cuánto está? 5. Y 2 metros. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto es la base? 6. 5 metros por la altura.
la altura? 506, ¿qué cosa? Y esto es igual a ¿cuántos son? 2.531. ¿Hay algo? Punto 25. Punto 25 kilogramos fuerza. Fíjense que es importante colocar la unidad de medida porque si ustedes se dan cuenta que los metros se van. Si lo hubieran trabajado con metros cuadrados, no se van los metros. Por eso es importante ese paso. Ahora, si ustedes son súper maravillas y lo hubieran hecho acá y hubieran puesto el largo tributario acá, ningún problema. Pero no creo que lo hayan puesto. Se ríen, pero es verdad. No es que yo sea un genio, pero es como sé lo que me demuestra. Vayan calculando también con sus compañeros porque yo estoy anotando los valores que ustedes me están dando. ¿Ya? Yo estoy dando el procedimiento correcto, pero los valores me los están dando ustedes. ¿Y cuál es el centroide de esto? ¿El centroide? ¿Pero la fórmula cuál es? Base dividido en 2, perfecto. ¿Cuál es la base? 5 metros dividido 2 son 2,5 metros. Entonces tengo la fuerza resultante de la figura 1 con su respectivo centroide. Paso a la figura 2. ¿Cuál es la fórmula de la figura 2? ¿Cuál es la fórmula? Base por la altura dividido en 2. ¿Cuál es la base? 5 metros. ¿La altura? 506, perfecto. 25 kilogramos fuerza por metro dividido por 2. ¿Y esto da? ¿Cuánto es eso? 1002, 625. 63 kilogramos fuerza. ¿Y el centroide? ¿Cuál es la fórmula? Acá tengo dos opciones. Y no es B dividido en 2. Es B tercio o 2B tercio porque es un triángulo. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el primero? 5 metros dividido en 2, en 3, perdón, eso me da. ¿Cuánto es? $0,83. ¿El primero? Es 2,5 dividido en 3, ¿no? No, es 2 por 5. Ah, El primero es 5 dividido en 3. ¿Cuánto es 5 dividido en 3? 1,67. ¿Y el segundo? 3,33. 3,33. 33. Yo les recomiendo calcular los dos y después ver cuál es el que sigue. ¿Vale? Pero calculámoslo. Figura 2 lista. Ahora nos vamos a la figura. Fuerza resultante de la figura 3. ¿Cuál es la fórmula? Base por la altura. ¿Cuál es la base? 6. ¿La altura? 2. 2. 675 kilogramos fuerza por metro. ¿Cuánto es esto? 4.050. ¿50? ¿Solito? ¿Sí? ¿Sí? 4.050 kilogramos fuerza. Su centroide, base, medio. La base en este caso es 6 metros dividido por 2 son 3 metros. ¿Ya? Figura número 4. Fórmula. Base por la altura partido en 2.
¿Cuánto es la base? ¿2? 3,5. Vean la figura. ¿Cuál es la base? 6. Son 2. ¿Por qué 3,5? ¿Cuál es la base de ese triángulo? Tenemos que sacar un hipoteca. ¿Para qué? De la mitad sería. No, mira, y se lo tuvieron a caer estancado de nuevo por una simple matemática. Digamos una. ¿Cuál es la base? Sí, porque ese. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base de ese triángulo? ¿Cuál es la base? 3,5. No es 3,5. No, pues no. Mira, ¿por qué no es 3,5? Tampoco es 1,5. menos todavía. 4, ¿cuánto le dio? ¿Por qué le dio 4? Las no son promedio, ¿no? Yo entre 3, 4, 2. Pero por ahí va, 5,5. ¿Cuál es la base de ese triángulo? Identifiquemos primero visualmente cuál es la base del triángulo. ¿Cuál es la base del triángulo? ¿Qué sería? Los dos. ¿Hipotenusa de qué? ¿La hipotenusa de qué? ¿Cuál triángulo? Ese pues, ¿cuál es ese pues? ¿Ya? Sí, yo sé que está. ¿En qué cubierta está aplicada esa fuerza? La cubierta 3, ¿sí o no? Ya, pues, ¿cuál es, si está aplicada en la cubierta 3, ¿cuál es la base de ese triángulo? Fíjense cómo está. ¿Cuál es la base? ¿Esta es la base? No. ¿Esta es la base? No. ¿Esta es la base? Sí. ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso? Más de 3, menos de... ¿Cuánto mide? ¿Cómo determino esa distancia? Con Pitágoras, ¿sí o no? 403. ¿4? 403. ¿Dice cómo llegó a ese 403? Ahí está la cubierta 3, Con la altura de la. ¿o no? ¿Cuánto mide esto del triángulo? 3,5. ¿Cuánto mide esto del triángulo? 2. Dos. ¿Cuánto mide la base? ¿Te puedes inclinar hacia el otro lado que estoy grabando, papi? Gracias. 4,03. Ahora listo, pues vamos a 3,5. La base entonces son 4,03. ¿Por la altura? Partiendo que no se sé. Por la altura de ese, ¿cuánto es? 2,36. 2,5 kilogramos fuerza por metro dividido en 2. ¿Cuánto de eso? 47 kilogramos fuerza. 4. Y el centroide sería B tercio o 2 B tercio porque es un triángulo. Tengo dos opciones, ¿cierto? ¿Cuánto es la base de este triángulo? ¿Cuánto es la base? ¿Cuánto es la base? 4,03. 4,03 dividido 3 y eso da
1,34. 1,34. Sí. ¿Y cuántos son 2/3 de la base? 2.686. 2.686. 686. Y ese ser 69. 2,69. ¿Falta algo más? Ya, sáquenle foto porque voy a borrar el de allá porque necesito el esquema del de la derecha. Lo que hice acá en la parte izquierda fue solamente no descomponer, sino que encontrar la fuerza resultante de cada una de las fuerzas. Profe, ¿y los 10.000 no se calculan? Pero ¿qué es eso? No sé. Por eso. Hay un momento. Ah, ya. Es un momento obligado, no tengo que hacerle nada. Solo la fuerza, ya está obligado. ¿Qué me pregunta? En la 2. ¿Qué ¿Qué me dice? ¿Y eso qué es? ¿Qué es la altura? Digamos, ¿Cuál es la altura de ese triángulo? 10. 10. 12,25. Pero esa es la altura completa. Sí, porque cada rectángulo y el triángulo. Y la S. Porque es la porción de la pintura que te queda. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Puedo continuar? Sí. Ya. Entonces, después que ya tengo las fuerzas en su forma original, las pasé a fuerzas puntuales, por lo tanto hago el esquema con las fuerzas puntuales, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Es decir, voy a borrar todas las fuerzas en su estado original. La primera que está es la fuerza resultante 1, que está acá, que es de 2.531,25 kilogramos fuerza. Y está aplicada a 2,5 metros. Las dos son de 1.265,63 kilogramos fuerza. Está aplicada a, ¿cuánto es la tabla que me sirve? 3,33. Por eso yo les recomiendo que calculen las dos y después vean cuál es la que les sirve. ¿Ya? En este caso, 3,33. Ahí está. La figura 3 son de 4.050. La resultante está ahí. 4.050 kilogramos fuerza. Y la distancia es de 3 metros. ¿Sí? La fuerza 4 es de... ¿Cuánto es la fuerza 4? 4.000. Y está aplicada a... ¿Cuál me sirve? ¿Cuál sirve? Depende. Profe. Depende de dónde usted después calcule el momento. ¿Dónde va a calcular el momento aquí en el esquema? En el punto E. Entonces, si yo me sitúo en el punto E, ¿cuál de las dos distancias creen ustedes que es la que me conviene? 1,34. Y acá tengo 1,34 metros. Ahí está. ¿Sí? Las pasé, lo que
calculado, lo traspasé aún al esquema del teclado. Voy a borrar el lado izquierdo, así que si quieren saquen foto ahí en el... ¿Ya? La pregunta es, en el estado anterior yo siempre le digo, y bromeo le digo, teníamos pera y teníamos manzana. O sea, teníamos fuerzas que estaban del tipo distribuida, mezcladas con fuerzas del tipo puntual. Ahora tenemos puras fuerzas del tipo puntual y momentos aplicados. Entonces, ¿yo estoy en condiciones de poder hacer el equilibrio ahora? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Sí estoy en condiciones, porque ahora ya tengo pura pera o tengo pura manzana o guayaba, mango, no sé qué se ocupa más en esta zona. Pero me falta hacer algo más. Vean bien la configuración de la fuerza. ¿O no? ¿Me falta hacer algo más? ¿Ah? Sí, pero ¿puedo llegar y hacer sumatoria de fuerza a todo lo que está ahí? ¿Cuándo yo hago sumatoria de fuerza? Cuando tengo el eje X, Cuando tengo eje X. fuerza X y Y. O sea, la primera condicionante que tengo que tener fuerzas puntuales. ¿La cumplo? ¿Sí o no? Sí, tengo puras fuerzas puntuales. O sea, mediante la fuerza resultante transformé todas las fuerzas que venían del tipo distribuida, ya sean uniformemente distribuida o uniformemente variable, las pasé a fuerza puntual. Check. Ahora la pregunta es, ¿tengo todas las fuerzas en X y en Y? ¿Cuál es la que no tengo? ¿Qué tendría que hacer? Descomponer. ¿Y cómo descompongo? ¿Se dieron cuenta de que esa fuerza hay que descomponerla? ¿Sí? ¿No? Si yo quisiera decir sumatoria de fuerzas horizontales, sumo las fuerzas horizontales, le pregunto a ustedes, la 4760.4, ¿en qué sumatoria de fuerza entra? En ninguna, porque tiene otra dirección, entonces ahí es donde tengo que llevarla a X e Y. ¿Y cómo lo hago eso? Descomponiéndola. ¿Y cómo se descompone? La primera materia que vimos. ¿Sí o no? Más o menos. Le voy a hacer un zoom acá. La voy a llamar como, de forma genérica, le voy a llamar como fuerza F. Yo tengo esta de acá, que es la fuerza F, que es la de 4760 y fracción. ¿Sí? Está aplicada perpendicular a la cubierta 3. ¿Sí? Y tengo que descomponerla en una vertical y en una horizontal. ¿Sí? ¿Cómo yo descompongo eso? ¿Qué tendría que hacer? ¿O mediante qué lo descompongo primero? Las medidas. ¿Las medidas? Existe la medida, ¿no? ¿Trigonometría? Por trigonometría, eso es lo primero. Tengo que hacerlo por trigonometría. Y para poder hacerlo por trigonometría, ¿qué necesito conocer? Las medidas. ¿Para qué necesito conocer las medidas? Para sacar el seno y el coseno. Para sacar el seno y el coseno. ¿Y qué más necesito? ¿Vas bien? Que no te estoy troleando. ¿Vais bien? Las medidas necesito sacar seno y coseno. ¿Pero qué necesito para poder sacar seno y coseno? El ángulo. ¿Qué ángulo saco acá? Si yo miro el esquema original, ¿qué ángulo es el que me sirve? De 90 grados. No.
¿Qué ángulo? Debería ser el mismo ángulo cuando se sacó la base, pues, ¿no? Cuando se sacó en la base, sí. ¿Y dónde está ese ángulo? Ah, no sé, No sé, lo saco, ¿dónde está? pero... Pero ¿cómo ese? Sí, pues, pero supone que sería la misma medida y sacaría el ángulo, pues, ¿no? ¿Qué ángulo es el que necesito? ¿Ah? Yo le voy a llamar acá un ángulo teta. Y el ángulo teta es, a mí es ese. ¿Son capaces de calcular ese ángulo? ¿Cómo calculo yo el ángulo teta? Ya veo, antes de cómo calcularlo, porque lo noto perdido, ¿dónde se me repite ese teta? ¿Dónde? Ese ángulo teta se me repite acá. ¿No? Esto es por trigonometría. Y eso en mi esquema aquí grandote, ¿dónde está? Ahí. Por lo tanto, este ángulo que yo le voy a llamar alfa, ¿cómo lo calculo si tengo teta? ¿La diferencia? ¿De qué? El ángulo 90 grados. Que sería su complemento, 90 grados menos teta. Y yo puedo conocer el ángulo puedo conocer ese alfa. Conociendo ese alfa, ¿yo qué puedo hacer? F1i, F1x. Todavía no me estoy midiendo número nada, estoy sacando solamente el concepto. F1i, ¿cuánto vale F1i? ¿Cuánto vale F1i? Dice que ¿cómo saco F1i? ¿Y cómo saco F1x? En 3 minutos para terminar la clase. ¿Con qué lo saco? ¿Pero cuál? El F1i, ¿cuál es? Pero en la forma general, todavía no me estoy viendo los números. ¿Cómo sería el F1i? ¿Cuánto es el F1i? Ustedes mismos no quieren que yo termine el ejercicio, ¿se dan cuenta, no? Pero justo. No, pero no te estoy diciendo cuánto es. ¿Cuál es la fórmula para poder terminar el F1i? Seno por 4.760. ¿Y cuál es la fórmula de acá? ¿Estoy viendo la fórmula? Si este es F, ¿cómo calculo FI? ¿F1i? F por... F por D. por seno. ¿Distancia? por seno de ¿qué ángulo? Era de alfa. Alfa. Y este de acá sería F por Coseno. Coseno. seno de alfa. Ahí está. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale? 90 menos teta. 90 menos. Teta. ¿Y cuánto vale teta? ¿Cuánto vale teta? Profe, antes de eso, ¿qué nota tenemos? Si llegamos hasta antes de eso, 90 menos alfa. llega al 4 mínimo. No lo sé. No lo sé. ¿Cuánto vale teta? 90 menos alfa. ¿Pero cuánto vale teta? ¿Cómo calculo teta? ¿Cómo calculo teta? Ya, pues, ¿cómo calculo teta? Ya, ¿cómo saqué la fórmula?
Le estoy pidiendo Z. Ya, por lo tanto, ¿Cómo calculo Z? Sí, pues el 2. Ya hay la diferencia de. Que sea ángulo, va a ser el mismo de acá. Ya, uy, chiquillo, no me defraude. Con la sección de la tarde, por lo menos terminé el ejercicio. Y nos sobraron 10 minutos ahí como para... Hablaremos con los de la tarde. Haciendo darle trabajo, profe. ¿Ah? Haciendo darle trabajo. Sí, trabajan. Me ¿Tienen caché. permiso para ir a hacer clase? O sea, el profe lo que está haciendo está bien porque está devolviendo a Daron la respuesta. No, sí, pero ahora en general estamos hablando más cuando eso podría haber pasado ahí. ¿No? Bueno, tiempo, se nos acabó el tiempo. La regla de la... Ahí nomás llegamos. ¿Cuánto era?